En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podríamos decir que hemos pasado 3 días preparando los 3 que faltan, contando ya con hoy. Y digo eso porque los ejercicios que tienen su marco primero en ese principio fundamental de que nuestra vida está ordenada hacia Dios y tiene que estarlo, quitando, desbrozando lo que puede oponerse. Todo eso se hace en orden a lo que es vida cristiana. Y vida cristiana es vida de seguimiento de Cristo. Si pudiéramos seguir siquiera en puntos esencialmente importantes, que no tenemos oportunidad de hacerlo, los ejercicios, tal como San Ignacio plantea el proceso completo, hoy tendríamos por lo menos que dar pista, la pista que nos da el propio Jesús para responder a aquella pregunta que nos hicimos: ¿yo qué debo hacer por Cristo? Porque lo malo es si nos quedamos solamente en la parte de qué debo hacer, se quedan unos deseos en el aire y no aterrizamos de alguna manera en planteamientos que no pueden ser tampoco de pronto así como el que hace un propósito en el aire, pero sí necesitamos llegar a una actitud más sincera, más consciente de que hay realidades en nuestra vida que tienen que cambiar. Solemos utilizar mucho el quisiera, el querría y muy poco el quiero. Ese quiero que es pongo manos a la obra. Por eso la respuesta, la pista que hoy encontramos ya viene dada por el propio Jesús. Y San Ignacio pone una meditación en la que nos encontramos personalmente con la persona de Cristo, como si lo tuviéramos delante, que nos dice a cada uno de nosotros por nuestro nombre propio, es decir, no en general, y cada uno tiene que experimentarlo como realidad personal: yo cuento contigo. Y como cuento contigo, pues ahora quiero incorporarte a esta obra de seguimiento de Cristo, que es el cristianismo. En el Evangelio es tan claro como el ven y sígueme. El modo de vivirlo lo va desarrollando San Ignacio a través de diferentes contemplaciones en las que no nos podemos detener, pero sí, por lo menos, ir dando esas pistas. Y la primera es el Dios hecho hombre, es la encarnación. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, tendríamos que hacer un verdadero lavado de cerebro, porque nosotros sabemos el misterio de la encarnación, lo podemos decir de memoria, y al final, digo yo, si nos lo creemos de verdad. Lo digo así porque qué difícil es
que creamos de verdad, a pie juntillas, que cuando Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, realmente se hizo hombre total. Tan total que en la vida sufre, trabaja, suda, es despreciado, maltratado y llega hasta la muerte. Que en la carta a los Filipenses San Pablo lo expresa con esa magnífica forma de decírnoslo, y es que, como dejando a un lado su realidad de Dios, no contando con ella, no podía dejar de ser Dios, pero no contando con ella, no apoyándose en ella, se hizo un hombre igual a nosotros en todo menos en el pecado. Un hombre como cualquiera, que dice San Pablo, obedeciendo, teniendo que encontrar el punto por donde Dios lo quiere llevar. Y en esa obediencia llegar ciegamente hasta la muerte, que él no quería, por supuesto, entendiéndolo en su realidad. Y esa muerte, además, la más terrible, vergonzosa, humillante de la cruz. Por tanto, cuando decimos quiero seguir a Jesús, quiero seguir la llamada del Señor, hay características como definitivas o definitorias, y una de ellas es la humildad tan profunda que tiene que aceptar y tragar que la humillación forma parte de nuestra personal historia. La única diferencia de Cristo con nosotros, ya lo he dicho, es el pecado. En todo lo demás vivió todo lo que puede vivir un ser humano, como ser humano que era, porque la encarnación fue total. No lo comprendemos. Ya digo que como es misterio, pues nos quedamos demasiado misteriosos y entonces no acabamos de tragarnos esta realidad. Y siempre acabamos escapándonos por la tangente, atemperando la realidad como si Jesús fuera un hombre pero no absoluto, un hombre pero a cubierto, porque al fin y al cabo, vamos a decirlo así, cuando acaba la representación, se quita el maquillaje, se desviste de las ropas del teatro y dice, ya soy Dios y aquí me las den todas. No nos gustaría plantearlo así, pero pensemos que lo planteamos así en el fondo, porque en el lenguaje ordinario habitual tantísimas veces acabamos diciendo ante una situación nuestra que el Señor, Cristo era Dios. Nos escapamos por la tangente. Cristo ha representado su papel, pero yo estoy aquí que soy nada más que hombre. La realidad es que tragarse la humanidad de Jesús como humanidad vivida en totalidad, no como personaje de teatro que representa una función y luego se quita el maquillaje, sacan su nuevo vestido de calle y ya ahí se las den todas, eso lo tenemos que desmontar. No tiene Cristo la coraza de la divinidad para defenderse del sufrimiento o para que el sufrimiento en él sea de diferente manera. Que es Dios en su esencia, por supuesto. Totalmente Dios, como totalmente hombre.
Y tan hereje sería decir que Cristo no es Dios, como hereje sería decir que Cristo no es totalmente hombre. Cuando admitamos de corazón y ahí en el fondo del alma esta humanidad plena de Jesús, nosotros vamos a tener más oportunidad de que entre dentro de nosotros esa espada de doble filo que penetra hasta en las tuétanos de los huesos, para que cuando llegue el momento en que Cristo se presenta delante y nos dice algo, estamos aceptándolo de tal manera que no tiene como un camuflaje de que Él es Dios y yo soy pobre criatura, sino que Él realmente fue tan igual que yo en todo, menos en el pecado, que eso que a mí me duele, a Él le duele, eso que a mí me gusta, en el plano positivo, en el plano auténtico, a Él le gusta, pero no todo lo que le gusta lo toma, ni todo lo que le duele lo rechaza. Tiene todo lo que es una realidad humana. Que no permanezcamos, por tanto, cuando nos dirigimos a Jesús, en esa especie de nuez hueca que dentro no tiene al verdadero Cristo, al verdadero Jesús, y que cuando nos preguntamos qué debo hacer por Cristo, tenemos que saber mirar qué es lo que realmente este Jesús ha hecho por mí, este Jesús ha pasado por mí, y por ahí me está llamando en el terreno de la humildad, en el terreno de la aceptación de las realidades y en el terreno de todo lo demás humano. San Ignacio pasa de ahí al tema del nacimiento, porque el tema del nacimiento es como palpar la realidad humana, palparla en la realidad del niño recién nacido, como cualquier niño recién nacido. Yo digo, para hacerlo gráfico, esos niños Jesús que nos presentan para besarlos el día de Nochebuena son unos niñitos preciosos, rubillos, de pelo ensortijado, la pernecita en alto para que le demos un beso. Todos los que hemos visto un niño recién nacido, nada de eso. Un niño recién nacido es un niño recién nacido. Incapaz, impotente, sin poder hacer otra cosa que llorar, las funciones lógicas de un ser humano. Y eso es pobreza. Esa es la pobreza humana. Ya tenemos una segunda característica necesaria para la vida cristiana. La humildad, que puede llegar a la humillación, a ese momento de aplastamiento en que uno dice, como dice el Señor, ¿y ahora qué? La pobreza, que es nuestra realidad de pobres criaturas, que al fin y al cabo no tenemos más que lo que somos en la realidad, no en los vestidos que nos ponemos, no en las elegancias y en las joyas, sino tal como aquel niño que nace sin casa propia, que es como, podríamos decir, cualquier niño de unos pobres que nacen, que se refugian debajo de un puente. Allí fue, allí donde nació, en ese lugar donde había un pesebre. Saben ustedes que incluso la palabra cueva que nosotros utilizamos, o portal de Belén, ¿no? Eso no está en el Evangelio. Eso ya está en los Evangelios apócrifos, pero no en el Evangelio revelado. Por tanto, únicamente tenemos como dato que había un pesebre, no tenemos nosotros. De ahí se deduce que era una
gruta para los animales. Y ahora ese niño que nace niño en esas condiciones reales de pobreza total de un niño recién nacido, dependiendo en todo, es un nacimiento que si lo proyectamos, a través de su vida pasará hambre, sed, frío, calor, sufrimientos, desprecios, le escupirán, le maltratarán y morirá. Entonces esa pobreza que acaba en la misma muerte de un fracasado es la que dice Ignacio al final, y todo esto por mí. Jesús no ha venido a hacer sport aquí a la tierra, ha venido a salvar a la humanidad, y ahí estoy yo. Por tanto, todo esto que yo veo en el niño que se hace hombre y padece y muere, todo esto por mí. Que ahí viene otra vez la pregunta: ¿y yo qué debo hacer por Cristo? Si vamos captando estos valores, el mundo diría antivalores, de la obediencia, de la humildad, del sacrificio, del sufrimiento, del desprecio, de la humildad, de la humillación, empezaremos a darnos cuenta de que nos queda un trecho que vivir para ser auténticos en nuestra respuesta al Señor. Que al fin y al cabo, vida cristiana es seguimiento de Cristo. De ahí que lo que en un momento de estos ya, Ignacio lo que nos pone por delante es una petición que se haga en nosotros carne personal, y es que en adelante nuestra vida tiene que ir buscando conocer más en profundidad día a día a Jesús. Y por consiguiente, toda vida cristiana se tiene que fundamentar en el conocimiento del Evangelio de Cristo, para que, conociendo en profundidad internamente, pueda irme calando el modo de ser de Cristo. Si nosotros llegamos a meternos en esa persona que es Cristo, como es por todas partes amable, atractivo, no digo gustoso, no digo suave, dentro de que hay una suavidad en el creer a fondo perdido, pero cuando vemos a esa persona por todas partes así, bueno, nos va a llevar a amarlo y nos va a llevar eso a tener la decisión de seguirlo, no a nuestro modo, sino al modo que Él vivió, al modo que Él nos presenta su vida, para que nosotros tomemos el testigo y sigamos su mismo camino. Entonces yo diría que puede haber en la forma de nuestra profundización del Evangelio, puede haber pasos que nos puedan ayudar. Yo diría el primero es conocer a Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el de Belén, el niño, ese niño sin milagros, sin portentos, sin cosas especiales, dependiendo en todo, ese Jesús de Nazaret, niño más pequeño, adolescente,
joven que va creciendo como cualquier persona que tiene vida, y en su crecer va haciéndose fiel en su capacidad y según su edad se va haciendo más consciente de su vida familiar, de su aportación a la vida familiar. Cada edad tiene lo suyo, y esa mayor profundidad espiritual de la persona que a base de hacer oración, a base de tener sus tiempos oficiales de oración, de los salmos, y la oración matutina y vespertina, y esos ratos, digamos, a fondo perdido, en que Jesús se quedaría tantas veces con las Sagradas Escrituras. Los judíos y los hebreos, aquellos, se lo sabían todo de memoria, no tenían libros, estaba el papiro que había en la sinagoga y ya no había más. Pero entonces conservan todo, una memoria prodigiosa, y Jesús va recordando, rememorando las maravillas de Dios. Y toda la historia de la salvación, que es el hilo conductor que hay a través de la Biblia, quitando muchas farfollas que van metiéndose en los capítulos, pero siempre descubriendo al Dios profundamente volcado a su pueblo, beneficiando a su pueblo, haciendo prodigios en favor de su pueblo, aquello que llamaban los propios judíos las maravillas de Dios. Y allí, por supuesto, Jesús se iba metiendo, buceando, y se quedaba absorto en la realidad del Dios de Israel, descubriendo ese Dios donde él entiende perfectamente el lenguaje, que no es un Dios de ira, no es un Dios de cólera, no es un Dios de amenaza, no es un Dios para crear temor, sino un Dios inmensamente amoroso, que incluso en los momentos en que amenaza no es para realizar una amenaza, sino para provocar la conversión, el cambio, que aquel pueblo de dura cerviz, que se dice varias veces, o sea, cabezón duro de mollera, vaya volviendo a ese Dios al que muchas veces abandona. Por tanto, Jesucristo tiene una oración que no es un simple rezar, sino una oración que es un ahondar, he dicho bucear, en ese mundo, en ese mar profundo del corazón de Dios, que él va sintiendo como el Padre. Pues enseñará a rezar el Padre Nuestro, aunque distinto su sentimiento personal de lo que es, lo que nosotros podemos tener, que crece en la vida de familia, realmente se va incorporando a lo que es una vida de familia, en la bondad, en la ayuda, en la comprensión, en la servicialidad, en el gozo de estar juntos, en el vivir el uno para el otro, el adelantarse a ver cómo puedo quitarle un trabajo, una cosa, algo, que puedo hacerlo yo para que no tenga que hacerlo la madre o José. Una vida de relación, porque no era una familia allí metida en una casa como si no saliera de allí, se relacionaban normalmente. José no tenía más remedio que salir a relacionarse porque necesitaba pedir trabajo, y a salir a la plaza a que lo contrataran, y Cristo después también. Por eso Cristo lo puede contar luego con una parábola, pero está contando una realidad que él ha vivido.
Te comprende, un pueblecillo que era una aldea, un carpintero, un herrero, no tendría muchas cosas que hacer, las cosas por su sitio. Un trabajador, sí, porque el día que puede trabajar en una carpintería, trabaja en carpintería, y el día que tiene que irse a cavar al campo, se va al campo. Entonces, esa realidad es la que va quedando como una actitud de persona que vive en relación con los demás, que tiene sus amigos, que sale de paseo, que tiene corazón abierto, sincero sentido de la amistad. Si lo vemos en el trabajo, es un trabajo responsable, es un trabajo bien hecho, dignificativo o dignificador de lo que es el trabajo, no como peso que cae encima, sino como ilusión de colaboración con la obra de Dios, porque Dios ha hecho el mundo, pero el mundo está sin acabar. Dios no quiso acabarlo, nosotros tenemos que acabarlo, y cada día haremos algo nuevo. Y yo, que a veces me gustan así las comparaciones un poco chuscas, digamos, el huevo frito que hoy han frito ustedes no estaba frito ayer, por tanto ustedes han hecho hoy algo nuevo. Y digo el huevo frito, y ahora ustedes calculan cada uno que hoy hemos hecho cosas, y eso no estaba hecho ayer. Pues en eso estamos colaborando a perfeccionar la creación que Dios nos ha puesto en las manos. Y todo eso dura años y años en aquella persona que parece que no tiene nada que hacer, que nosotros casi le llamaríamos la atención, pero lo has venido a salvar. Y él resulta que está salvando, que está haciendo lo que tenía que hacer. Y de una vida que fue corta, se pasa casi los 30 años metido allí, en un pueblecito, en un rinconcito de Palestina. Hasta que un día Jesús siente que hay algo que se alborota dentro, algo que supone que una llamada de Dios, una vocación, algo que se siente dentro y a lo que hay que responder. El que ha tenido vocación sabe que eso no es así un destello de pronto. Yo me acuerdo cuando yo consulté mi vocación con un jesuita muy malagueño, muy cerrado, y yo tembloroso, con mis 17 años, fui a decirle qué se siente cuando se tiene vocación. Y él me dijo, no te creas que va a venir un ángel a pegarte un trompetazo en el oído. Pero se van clarificando situaciones, van encontrando que algo le inclina, y Jesús experimenta eso mismo. Y hay un momento en que Jesús a su madre, que posiblemente ya era viuda, le dice que se va a ir, se tiene que ir. Ya lo llama una voz interior. ¿Y dónde va Jesús? Digamos, de momento sin rumbo, o digamos, al Jordán. ¿Por qué? Porque allí había un movimiento espiritual especial, el de Juan Bautista. Y Jesús se mete, se enrola en el movimiento aquel para ser bautizado en un bautismo que era de arrepentimiento y penitencia, que él no es que tuviera que arrepentirse, allí se enrola y allí surge la voz de Dios que lo declara Mesías. Este es el Mesías, mi Hijo amado, en el que yo me complazco, escuchadle. Y es la vocación que se concreta, que se manifiesta, que se hace patente
Y a partir de ahora hay que interiorizar, clarificar, profundizar toda esa llamada que ha recibido del Padre Dios, o del Dios de Israel, digámoslo así mejor. Y ahí tenemos toda su vida pública. Una vida pública que es pasar por el mundo haciendo el bien, una vida pública que es descubrimiento y a veces, digamos, me gusta decirlo así, cambiar el paso, porque interiormente ve o los acontecimientos le hacen cambiar el paso. Entre la hostilidad abierta de los fariseos, el seguimiento de las muchedumbres, que como muchedumbres pues lo seguían y lo dejaron de seguir. Con la traición de un amigo, con la negación de otro y con la muerte ignominiosa, vergonzosa, injusta en una cruz. Hasta ahí es la historia del Cristo humano. Lo que pasa es que Dios, desde el cielo, que escribe derecho con nuestros renglones torcidos, también ustedes la manera habitual de decir el refrán. Dios que escribe derecho con nuestros renglones torcidos, mientras aquí en la tierra lo maltratan, lo llevan de aquí para allá y lo matan. Dios escribe derecho en otro plano y convierte todo aquello tan humano y tan bajo en la redención y la salvación de la humanidad. Y desemboca en el triunfo de la resurrección. Y a partir de ahora, Jesús no solamente es el Cristo y el ungido, sino que ahora, a partir de este momento, Cristo es el Señor. Y el Señor representa siempre al Cristo resucitado. Por eso nosotros no podemos perder de vista que cuando leemos los Evangelios se nos van entremezclando necesariamente algo más que lo puramente humano, por la sencilla razón de que ya los Evangelios nos cuentan las cosas desde la luz de la resurrección. Los Evangelios no nos muestran la pura parte, digamos, humana, baja, humillante, negativa. Siempre hay como una salida, y es que ya están escritos por unos evangelistas que han sabido, visto, tocado y palpado al Cristo resucitado. Y cuando eso se ha verificado, nosotros somos ahora creyentes. Creyentes, me gusta bien decirlo con mayúscula, porque creyente significa que transforma su vida. Dicen los Hechos de los Apóstoles que en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, nadie carecía de nada porque el que tenía daba al que no tenía. Eran testigos, no de ver, sino de vivir la resurrección del Señor. La manifestaban, la contagiaban, porque se habían renovado por dentro y vivían la gran experiencia de tener un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso es el creyente. Lo demás a veces es un poco de sucedáneo. Resurrección en Cristo equivale a renovación en nosotros. Novedad. Algo que tiene que cambiar en nosotros.
de tal manera progresivamente que nos tiene que ir separando de nuestros meros modos humanos, juicios humanos, visiones humanas, actitudes humanas, que a veces son muy a ras de tierra, para elevarnos sobre lo humano y hacernos sentir por dentro que donde yo voy tengo que ser un testigo vivo, donde los demás vean que aquí ha pasado algo nuevo, que aquí hay un resucitado. Entonces, cuando uno ha visto a este Jesús deslumbrante, triunfador, que va consolando a todos los que van sufriendo, que aparece para llevar la ilusión a los que se habían desilusionado, cuando nosotros vemos ese Jesús que es bueno por todas partes, no tenemos ya más reacción posible que la de amarlo más. Y esto es un más que no se acaba, porque cuanto más lo profundicemos, más amaremos. Por eso los grandes santos han sido personas que han dado la vida si era necesario, porque les llegaba el amor a tal punto que reventaban de amor, querían responder a Cristo con ese amor, consiguientemente seguirlo. Y seguirlo no es solamente que tenga uno que irse a un convento, sino que es el seguimiento que equivale a una forma nueva de vivir en la vida nuestra, en la vida diaria. Y aquí es donde tendríamos que meter la urgencia absoluta que tenemos de no salirnos del Evangelio, de tener como punto central de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestro punto de orientación para actuar el Evangelio. O sea, zambullirnos de tal manera en el Evangelio que nos vamos dando cuenta de que ya no hay un Evangelio fuera de mí, sino yo soy ahora parte activa, viva, de este Evangelio que hoy se está escribiendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer le siguieron Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Mateo. Hoy yo. Ayer le siguieron la Magdalena, Zaqueo. Hoy yo. Es decir, cuando ustedes van al Evangelio, aprovechen aquello que nos dice de los personajes, pero en cierto modo diríamos como pónganlos a un lado, porque Cristo, que es el centro, es a mí a quien se está dirigiendo, y es en mí el que está sintiendo, al que está llamando, al que le está exigiendo unas condiciones de seguimiento. El Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan se multiplica ahora. El Evangelio según, y ponemos nuestro nombre, nuestra vivencia, nuestra experiencia, porque es el Evangelio, la buena noticia que hoy nosotros estamos creando. Cuando esto me hace ser una realidad distinta, una realidad nueva, realmente es cuando yo estoy sabiendo lo que tengo que hacer por Cristo. Que como es lógico, ustedes ven, el Evangelio no se acaba nunca. Eso que dice la gente, yo me lo sé de memoria, eso es una barbaridad. Porque es como si dijera, yo me sé de memoria mi vida. No, porque lo sabes dentro de un minuto.
No sabemos nadie de memoria, nada. Todo se va construyendo. Y tenemos que seguir construyendo. Y el Evangelio tiene que irse construyendo. Y cada Evangelio nuestro, de nosotros, va al final a acabar el día que morimos, es decir, el día que resucitamos. Al llegar aquí, en este conocimiento interno, nos encontramos con... No es conocimiento interno de Jesús solamente, sino conocimiento interno, dice ahí, del Señor. De tal manera que más allá de conocer a Jesús con esa realidad puramente de su realidad humana, por el mundo, pasa haciendo el bien, pone la mano en los enfermos, es compasivo, de pronto saltamos y decimos, pero si es que Cristo ha venido al mundo para hacerme presente al Padre Dios. Ese Dios al que a veces uno no se atreve a dirigirse, decían los hebreos aquellos, que no nos hable Dios, que nos da miedo, nos hable Moisés. Y ahora dice Jesús, pues es que el que me ve a mí ve al Padre. Me veis a mí pasando por entre los enfermos, hablando con las gentes, poniendo el corazón en lo que hago. Me estáis viendo a mí en la cercanía. Pues ese es Dios. Así es Dios. Es lo mismo cuando en la misa se consagra. Y digo, este es el Cordero de Dios, y está el sacerdote presentando un trozo de pan. No, está presentando a Dios, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Cuando Cristo se los pone por delante y dice, bueno, es que el que me ve a mí ve al Padre. No que el que ve la hostia está viendo a Dios, no está viendo el pan. Pues Cristo, que es sacramento del Padre, nos está haciendo ver la realidad del Padre, la realidad del amor que Dios nos tiene. El último paso es que el conocimiento de Dios no se queda en subirnos a la estratosfera de lo divino, sino volver los ojos a la tierra, porque este Cristo que habéis visto subir desde el momento de la ascensión, lo vais a ver también aquí abajo. Volver los ojos a la tierra, no os quedéis mirando al cielo y ver a Cristo en cada uno de estos que tenéis ahí delante, porque dad un vaso de agua al que lo necesita, al sediento, ese me lo está dando a mí, dice Jesús. Y el que está ayudando a un prójimo, el que está acudiendo a una necesidad, el que simplemente está acompañando, el que tiene sentido de que no vive solo en la vida, que no es él solo, sino que los demás están ahí, ese es el que está descubriendo el conocimiento interno profundo del Señor. Un momento para formas prácticas que yo les ofrezco. Aquí en la casa nuestra de los jesuitas, entrando por la casa, tienen ustedes los terceros viernes de mes la escuela de oración. Todo esto que aquí está sintetizado se va desarrollando tercer viernes tras tercer viernes. Empieza a las 5:30, nos acaba después con la Eucaristía, también allí en el salón, de tal manera que se vive con una intimidad. Fuera de aquí están los talleres de oración y vida. Ya no solamente es que se dice cómo se hace oración, sino que se practica en ejercicio de oración. No por hacerme la propaganda, sino por que ustedes puedan tener, quien no lo sepa. Tengo recientemente publicado un libro que se llama Ventana al Evangelio, donde he intentado el comentario sencillo y bajado a la realidad de los textos evangélicos.
está en las librerías religiosas. Todos los días en el blog de internet, ¿no?, del apostolado de la oración, pongo una meditación. Por tanto, quien maneje el internet, poniendo apostolado de la oración en el buscador, pues le aparecerá el apostolado de la oración, y ahí se pincha y sale el blog. Y ahí todos los días aparece una meditación. En el momento actual estoy desarrollando día a día la pasión del Señor. Y los primeros viernes de mes, que también nos reunimos, también allí en la sala, pero después ya a las 7 pasamos aquí a la iglesia, tenemos una oración dirigida delante del Santísimo y acabamos con la Eucaristía. Por tanto, medios que nos pueden ayudar los tenemos. Unos podremos tomarlos, otros no, y aparte en muchas parroquias o en muchos lugares hay sitios donde puede uno ejercitar este mundo más profundo del conocimiento interno del Señor.